Hola accidentes científicos. Ante el comienzo de la Copa Libertadores 2021 con su repechaje de 3 fases voy a tocar justamente esta temática, en la que trata de equipos argentinos que no pudieron alcanzar la fase de grupos. Desde que en 2004 hubo 9 grupos de 4 se decidió para el año siguiente que se dispute una fase previa de 12 equipos, cuyos 6 ganadores avanzaban, siendo esta una tendencia y obligación en los equipos argentinos hasta que en 2010 se cortó la racha y por partida doble. Esto de que 2 equipos del mismo país deban jugar antes de la fase de grupos se da por la consagración de Estudiantes en la edición anterior. Ahora entrando en profundidad, los equipos en cuestión eran Colón y Newell's Old Boys de Rosario, clasificados por esta tabla sumatoria anual que era la evidencia principal de que la Bosta y River Plate iban a ausentarse por primera vez desde 1992, año en que la Lepra perdió la final ante el actual chiste andante del Sao Paulo por penales. Sus rivales eran la Universidad Católica de Chile y el Emelec ecuatoriano, que llegaron al certamen de esta manera y a la hora de la verdad, la ida en Santa Fe estuvo muy entretenida desde la apertura del marcador a los 5 minutos y teniendo ambos muy buenas posibilidades para que hubiera más goles como lo ven en pantalla, todo daba lugar a que la vuelta en Santiago se viera un partido similar y a partir de los primeros remates de los cruzados, el espectáculo no defraudó. Promediando el final del primer tiempo pusieron el 1-0 y al pasar poco más de 10 minutos de la segunda etapa se les dio vuelta la tortilla hasta que con 2 jugadas de pelota parada recuperaron la ventaja en el último cuarto de hora para poder llevar la llave a penales, lo cual habrían evitado si entraba esta de Damián Díaz para ponerse 2-0 o Milosevic marcaba este penal cuando iban perdiendo y el arco no se les abría. Pudo ser épico para los sabaleros clasificar con un jugador menos tras aguantar los embates del conjunto local, que sacó provecho con el juez paraguayo ignorando a Paulo Garcés adelantarse hasta la cordillera para tapar el segundo de la tanda a Iván Moreno y Fabianesi, mandando a los hombres del turco Mohamed a tomar por saco para meterse en el grupo H junto a la U de Chile, Flamengo y Caracas. Por parte de los rosarinos, no pudieron quebrar el 0 en su casa ante los de Guayaquil, que prácticamente no atacaron y su arquero Marcelo Elizaga les dio vida para el partido de vuelta aunque le hayan llegado poco y al regresar de los vestuarios obtuvieron la ventaja y más adelante a través de tiros de esquina vinieron el empate y el haber retomado la delantera, finalizando los entonces dirigidos por Roberto Sensini con 10 ante la expulsión del flaco Schiavi faltando 5 para el final. En efecto, los azules obtuvieron el cupo al grupo E, donde también estaban sus paisanos de Deportivo Quito, que actualmente está deambulando en el ascenso, Cerro de Uruguay e Inter de Porto Alegre, equipo que se quedaría con el título. Y esto otro fue tremendo ridículo, joder. Así no. Tuvieron que pasar 8 años para que vuelva a darse este escenario y tras el cambio de formato en 2017 con el repechaje que mencioné al principio de todo, el equipo caído en concreto es Banfield, quinto de la temporada 2016-2017. El Taladro del Sur arranca desde la segunda fase frente a Independiente del Valle, subcampeón de la edición 2016 que terminó como el mejor de la tabla acumulada por detrás de los finalistas que figuran encima. Al primer minuto de la ida, 2 remates consecutivos a los palos más una para cada bando hicieron del primer cuarto de hora un tramo muy intenso para luego no ver una mierda hasta la mitad del segundo tiempo con un penal que Darío Svitanic cambiaría por gol. El delantero ex Ajax y Boca pudo aumentar las diferencias, que fueron igualadas al último minuto gracias a este dudoso penal convertido por Maxi Barreiro. ¿Habrá sido para compensar esta que fue más clara al minuto 15? Total que debían ir directo a ganar al Atahualpa de Quito, donde la lluvia hizo acto de presencia y al minuto 23 Jesús Dato lo enseña la polla para clavarla hasta el fondo, un goce que no iba a durar mucho porque 5 minutos después se lo empatan a través de una gran jugada colectiva incluyendo otros 2 avisos que no inquietaron en lo más mínimo al arquero Iván Mauricio Arboleda. Ya en el segundo tiempo se da la momentánea remontada local al minuto 64 y más adelante se vería una salvada por equipo, capaces de sentenciar su continuidad en el certamen pero todavía quedaba una última bala cuando al final del encuentro, Mauricio Sperduti puso el 2-2 para clasificar a los del sur a la tercera fase. ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Y cruzarse con Nacional de Montevideo, 3 veces campeón de la competición que había eliminado previamente al chapecoense brasileño ganando ambos partidos por la mínima. El Bolso llegó a esta copa como tercero en la tabla anual del torneo uruguayo y al pisar con Urbano hace negocio con el 2-2 iniciado por Papelito Fernández, quien cumplió con la clásica ley del ex.
En tanto los de verde y blanco aprovecharon este descuido para que el recién ingresado Bettolo iguale las cosas y más tarde que pronto los uruguayos retomaban la ventaja, la cual perderían en tiempo adicionado gracias a un Svitanich que pudo haberlo hecho antes e incluso se salvó de ser expulsado. Y los de Falcioni estuvieron a esto de darlo vuelta en el último suspiro, tramo exacto en el que se fueron a los 16avos de la Sudamericana con el consuelo, si es que lo tuvieron tras protestar por este inexistente penal viendo el lugar de la infracción, de ser uno de los mejores perdedores de esta última ronda. En Gran Parque Central fueron vitales estas dos intervenciones de Esteban Conde para alcanzar el grupo F, donde tomaría el mismo destino que el Taladro tras caer por diferencia de gol con Estudiantes de La Plata. La pregunta es hasta dónde avanzaron en la otra mitad de la gloria. Uno cayó en octavos ante Defensa y Justicia tras vencer con anterioridad al también uruguayo Boston River y el otro cae en cuartos con el subcampeón 2009 Fluminense después de deshacerse del paraguayo Sol de América y otro club argentino en cuestión, San Lorenzo de Almagro. Al año siguiente se repetiría la historia pero no al 100%. La nueva víctima era Talleres de Córdoba, que se hubiera metido directo en fase de grupos si Boca ganaba el 9 de diciembre en Madrid, pero como eso no pasó, igualmente era su regreso a la máxima competición continental tras 17 años, de los cuales pasó 12 en el ascenso antes de volver a Primera División en 2016. Enfrente estaba un Sao Paulo sumido en una decadencia internacional posterior a ser semifinalista en ese mismo año, quedando expuestos nuevamente al recibir dos tremendos pepinacos en el Kempes, toda una demostración que ser superior en los papeles no garantiza la victoria y en su casa de Morumbí recibieron la luz verde del árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano para pegar y pegar en su afán por intimidar al conjunto cordobés, que nunca perdió el foco. Y aquí el resto del compilado. Bruh. No, guys. No. Not like that. Not like that. No. Una actuación horripilante que fue el preludio de lo que veríamos en la semifinal de la Copa América entre Argentina y Brasil, donde sus decisiones influyeron en el resultado. Para la tercera fase lo esperaba Palestino de Chile, quienes llegaron al certamen por ganar la Copa local y habían eliminado por penales a Independiente Medellín de Colombia. La T llegó a ir ganando 2-0 pero se lo empatan promediando la mitad del segundo tiempo, debiendo ir a ganar al Estadio de la Católica, tarea que estaba cumpliendo al minuto 20 de la mano de un Dairo Moreno consciente de poder quedar en offside si recibía el pase antes, pero más allá del permisivo arbitraje del uruguayo Leodán González en los primeros 45, se lo dieron vuelta en los últimos 20 del partido y a casita y sin Sudamericana para colmo de males. Se entiende que el conjunto de la Comuna de la Cisterna entró en el grupo A, donde cayó eliminado en la penúltima fecha al perder como local con el campeón Defensor y posterior subcampeón. En consecuencia, baja a la Sudamericana para disputar los 16avos y no pasa de ahí porque cayó ante el Zulia venezolano tanto de visitante como en el Nacional de Santiago, donde malograron un penal cuyo origen es un y según los relatores oficiales de este fragmento, el mismísimo Rodi Zambrano no le dio dos penales de mayor claridad a los locales. Seguro que el pajín de atrás de la pantalla querrá que esta caída de Atlético Tucumán sea la última hasta nuevo aviso porque como ya saben, su querido San Lorenzo es el que participará de estas rondas a partir de marzo. Hablando precisamente del decano, al finalizar quinto en la Superliga clasificó en principio a la Sudamericana pero al ganar River la Copa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero ocupó esa vacante y le tocó enfrentarse al más fuerte de Bolivia, que si no fuera por las que erró en la altura de La Paz le habría endosado un resultado irremontable y gracias a eso llegó la eliminatoria a penales, donde lograron dar vuelta la tanda porque el panameño Rolando Blackburn hizo una pésima imitación del Pulga Rodríguez en el quinto penal aurinegro que pudo significar la clasificación y jugar con el DIM colombiano buscando un lugar en el grupo H de Boca, Libertad y Caracas. El rojo de la montaña llegó a la competición tras ganar la Copa Colombia y en la misma segunda fase fulminó al Deportivo Táchira pese a recibir la mitad de tantos en Venezuela para después tener en su favor a casi todos los dioses, con lo que llegó a la tanda desde el punto penal y no se cometió la misma estupidez vista en la ronda anterior.
Es más, ni siquiera les hizo falta patear el quinto penal, pero si hay algo de que ellos no eran conscientes, era del papelón que se les venía aún con el COVID-19 en el medio. Nefasto y vergonzoso que hayan empezado a ganar cuando no tenían posibilidades ni siquiera de ir a Sudamericana, donde los tucumanos solamente duraron una ronda ante el mismo equipo que le eliminó en octavos de 2017, edición en la cual se consagraron. Y bueno, esto parece ser todo, y si les pareció interesante, no se olviden de hacérmelo saber, y si quieren que hable de otra temática futbolística en específico, pues también dejen sus sugerencias. Nos vemos en el próximo Carreras Históricas.